Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. En el tema anterior estuvimos hablando acerca del gobierno que tendrían los israelitas y señalamos que era un gobierno teocrático. Teocrático era porque Dios mismo es el que los iba a dirigir, diciéndole Dios a Moisés, su representante, las leyes y todas las cosas que el pueblo debía hacer. Moisés se las refería a, a la nación, a los israelitas, pero Dios era el que se las daba a Moisés. Actualmente sabemos que hay naciones en el mundo que su tipo de gobierno se le puede llamar teocrático porque es una religión que controla el país y los dirigentes pertenecen a esa religión y por lo tanto le dicen teocrático porque es el que sigue las enseñanzas de esa religión, de esa creencia. Estamos señalando que aunque se le pueda llamar teocrático, por lo que dicen, no es igual que cuando el pueblo de Israel era directamente por Dios, como la Biblia lo enseña, dándole las instrucciones directamente a sus representantes, o sea, las leyes, lo que había que hacer, venía de Dios al dirigente, a la nación. En esto que menciono ahora, de la religión, de los principios de la religión que se basen al dirigente que pueda estar, es una cosa muy distinta. Bien, dejando eso a un lado, vamos a comenzar otra vez a hablar de la preparación de los israelitas, lo que ellos debían hacer antes que viniera la plaga décima, la última plaga que Dios enviaría a los israelitas. Ya estuvimos anunciando o leyendo aquí en la Biblia cómo era eh, esto, las primeras cosas que Dios dijo, el día que se iba a señalar, todo esto ya lo señalamos en tema anterior. Pero vamos a comenzar aquí ahora con el versículo 5. Éxodo capítulo 12, versículo 5. Comenzamos aquí. El cordero será sin defecto. Ya vimos anteriormente que el cordero pascual podía ser una oveja macho o de las cabras, siempre macho, pero siguiendo la lectura del versículo 5, el cordero será sin defecto. ¿Por qué sin defecto? Porque el cordero pascual es una representación de Cristo, de Jesús. Decimos de Cristo y Jesús por dos razones. De acuerdo con el plan de la redención, Dios iba a venir a la tierra como un ser humano para salvar al ser humano, no como un ser humano pecador, sino como un ser humano en el lugar de Adán. Se enfrentaría a Satanás, vencería y moriría en la cruz cargando el pecado de todo ser humano. Jesús vino, el Hijo de Dios vino a la tierra, nació de la Virgen María, su nombre fue Jesús. Se le llama Cristo porque cuando Jesús comenzó a hacer su obra, se bautizó en el Jordán y el Espíritu Santo se posó sobre él y fue ungido con el Espíritu Santo. Al ser ungido por el Espíritu Santo o al ser ungido por Dios, el Hijo de Dios que nació siendo un hombre, en este caso Jesús, se le llamó Cristo. De ahí el nombre Jesucristo o Cristo Jesús. Este cordero representaría a Cristo Jesús, el Hijo de Dios que se hizo un hombre, iba a salvar al mundo entero, pero ya señalamos la diferencia
cuando viene como Cordero Pascual, que tenía que ver directamente con los israelitas. Y Cristo es nuestra Pascua de los israelitas. Tenía que ver con el pueblo de Israel, que era la iglesia de Dios en ese tiempo. Por eso el Cordero tenía que ser sin defecto. Representaba que Jesús o Jesucristo no tenía defecto físico. Pero no era solamente la expresión sin defecto para hablar del aspecto físico, sino también para el aspecto moral, para el aspecto espiritual, porque Jesús o Jesucristo era sin defecto físico y sin defecto moral y sin defecto espiritual, porque Jesús nunca cometió pecado, nunca hizo pecado. Era representante del hombre, o sea, representante de Adán, y en el lugar de Adán se enfrentaba a Satanás y venció. Y como Cristo no tenía defecto, ni físico, ni moral, ni espiritual, ese cordero tenía que ser sin defecto, o sea, sin ningún tipo de enfermedad. Dice el texto también que debía ser macho, de un año, o sea, no mayor de un año. Este cordero debía ser macho. ¿Por qué macho? Porque el cordero pascual era dado por Dios en el lugar de los primogénitos de Israel que no iban a morir en la plaga, en la 10ª plaga, como iban a morir los primogénitos de los egipcios. Este cordero moriría en lugar de los primogénitos, que todos eran primogénitos, no primogénitas, sino primogénitos, eran machos, o sea, varones. Este cordero pascual, por lo tanto, también debía ser sin defecto y debía ser macho. Desde pocos días de nacido, un cordero puede elegirse para el sacrificio, pero mayormente se elegía antes que tuviera el año. No podía ser elegido después del año, sino antes del año. Después de la elección del cordero, que se hacía el día 10, dice el versículo 6 que ese cordero que se elegía desde el día 10 para tener tiempo, todo los preparativos y todas las cosas que había que hacer para la Pascua, entonces se guardaba a ese animal o a ese cordero hasta el 14 de ese mes. Pues el mes es Abib o Nisan. Sería el primer mes que tiene que ver con las cosas sagradas en el pueblo de Israel. Se guardaba hasta ese día, dice el texto, en el mes, en ese mes, y toda la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Pero, o sea, lo va a sacrificar al Cordero Pascual el día 14 porque es cuando la fiesta de la semana de la Pascua. Que, bueno, no vamos a hablar del nombre completo porque eso lo haremos en el otro estudio, pero en este ahora el nombre de la semana de Pascua iba a ser una semana. Comenzaba el día 14 al atardecer. ¿Qué significa al atardecer? Bien, vamos a leer dos textos en la Biblia. El primero está en número 14:9, perdón, 9, número capítulo 9 y versículo 3. Dice, el 14 de este mes, es lo mismo que ya leímos en el texto anterior,
entre las dos tardes, ahora dice, en vez de atardecer, dice, entre las dos tardes se celebrará o celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos, o sea, siguiendo los ritos que había que tener. Entre las dos tardes. En Levítico 23, 5 dice, el 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. ¿Qué significa las dos tardes? ¿Qué cosa es el atardecer? Bueno, si comenzaba el día 14, no podía ser después de la puesta de sol, porque si era después de la puesta de sol, entonces, como los días contaban de tarde a tarde, después de la puesta de sol, ya sería el día 15. Por lo tanto, el sacrificio del cordero no podía ser después que el sol oscureciera. Las dos tardes, para el tiempo en que se hacía este sacrificio, debía ser con un tiempo donde se pudiera preparar al cordero para ser, para ser comido, y eso para ser comido ya es distinto que la inmolación o la preparación del cordero. Por lo tanto, eso se está refiriendo a una hora entre las 3 y las 5 de la tarde. Pero sabemos por los sacrificios que se hacían que el cordero pascual se inmolaba, o sea, se degollaba a las 3 de la tarde y comenzaba el proceso de preparación. Para el proceso de preparación voy a leer un poco más en la Biblia y después explicaré un poco sobre esto. Dice, versículo 7, y tomarán de la sangre de ese cordero que era inmolado, que era degollado, y la pondrán, o la pondréis, dice, la ponen en los dos postes en el dintel de las casas donde lo hayan de comer. Ya sabemos que cuando una casa era necesario, se juntaban dos casas, pero en las casas donde eso se iba a hacer, cuando se degollaba al cordero, mismo sigo leyendo y después hago la explicación completa. Dice, en esa misma noche, bueno, primero, repasando lo mismo, que se pondría la sangre en el dintel de las casas donde se hubiera de comer. Esa misma noche ya no es al atardecer, sino que esa misma noche se comerá la carne asada al fuego. Se comerá esa carne sin levadura y con hierbas amargas. Vamos a explicar después algunas cosas de este texto. Dice versículo 9, nada comeréis de él crudo, sino ni cocido en el agua. O sea, ese cordero no se podía comer ni crudo ni cocido en el agua, significa ni cocinado. Debía ser asado al fuego, con su cabeza, sus pezuñas y sus intestinos. El animal se preparaba, se le quitaba su piel y entonces se asaba al fuego. Dice el versículo 10, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Ahora vamos a hacer la explicación.
El cordero que se elegía el día 14 a las 3 de la tarde se mataba y comenzaba el proceso de la preparación de ese cordero. Tenía que ser cocinado para poderlo, para poderlo comer, no podía comerse crudo, no se debía comer con sangre, no se comía crudo, no se podía hervir, por más de una razón. Uno es que llevaría mucho trabajo cocerlo, habría que romperlo, habría que quebrarlo, picarlo en pedazos, porque una vasija para poner el animal entero, para cocinarlo con agua, es muy difícil la vasija, es difícil todo, y tenía que ser entero, porque Cristo era un símbolo de Cristo, y Cristo cuando muere no le rompen un hueso. Cristo cuando muere es entero como muere, por eso no podía ser fraccionado, porque representaba la muerte de Jesucristo. Era asado o quemado al fuego, porque tenía que cocinarse y todo entero tenía que asarse en un horno. Por eso ese animal comenzaba en las 2 tardes, o sea, de las 3 de la tarde para la época en que esto se hacía, hasta que estuviera listo para comer, ya el sol estaba puesto. Pero la Pascua comenzaba el día 14 en su preparación. Ese día 14 en su preparación, después de la puesta del sol, ya era el día 15. Pero ese animal se comía hasta la medianoche. Pero había que quemar al animal completo. Era la ley que se había que cumplir de acuerdo con lo que Dios había establecido. Así que, repasando, se hace la elección del cordero, ya sea oveja o cabra, se guarda después de haberlo cogido el día 14, a las 3 de la tarde, el día 14 se mata, se prepara, está listo para comer después de la preparación, son las 2 tardes, de esa hora la puesta de sol. Después el animal se come por la noche y se quema completo por la noche. Eso era lo que había que hacer con ese animal, pero nos queda otras cosas que explicar. Vamos a explicar en este momento un aspecto más por lo que hemos leído hasta aquí. Cuando el animal se degüella, se recoge la sangre y con un hisopo, esa sangre se pone en la puerta, en la entrada, en el dintel arriba y en los marcos de la puerta, en los postes de la puerta, se embarra de sangre. Esa sangre es un símbolo de la sangre del Cordero de Dios que estaba representando a los israelitas primogénitos. También estaba representando a la nación de los israelitas y se iba a celebrar hasta que Cristo muriera en la cruz, donde moría como cumplimiento de esto. La sangre de Jesús es la que redime al hombre. La sangre de Jesús es la que salva porque Dios derramó su sangre, dio su cuerpo, por eso se hizo un hombre para poder morir, porque cargó con el pecado de toda la humanidad, porque aquí el mismo Jesús es el Cordero Pascual y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya esto lo explicamos en un tema anterior. Pero esa noche, que iba a ser la plaga, cuando el ángel
que iba a traer la muerte de los egipcios, pasaba, la señal externa que había era la sangre en la puerta de la casa. Señalaba que los que estaban adentro eran seguidores de Dios, era el pueblo de Dios que estarían protegidos por la sangre de ese cordero que representaba la sangre que Dios derramó para salvar a la humanidad. De esta manera, no iba a morir ningún seguidor de Dios, iba a ser rescatado por este cordero pascual. Bien, hasta aquí llegamos con nuestro tema. Te pido que lo compartas con otras personas para que puedan ser ayudadas. En nuestro próximo tema continuaremos con este estudio. Nos vemos.